Cuando me diagnosticaron, me impactó mucho que me dijeran que tenía diabetes. Me alegré de que fuera algo específico, una enfermedad conocida, pero me sorprendió que fuera diabetes. No sabía mucho sobre la diabetes ni conocía a nadie que la padeciera, por lo que fue una sorpresa. Comencé con pinchazos, pero la manera en que funcionan las inyecciones no se adecuaba a mi estilo de vida. La manera en la que me tenía que pinchar me obligaba a comer a horas determinadas, a merendar mucho, y era algo, digamos, demasiado restrictivo. Cuando me sugirieron ponerme la bomba, estaba un poco desesperada con todo el proceso de intentar gestionar mi diabetes. Intentaba hacerlo, pero no lograba tener el control. Estaba en un estado en el que me daba igual probar lo que fuera, y siendo una nueva tecnología, no me preocupaba tanto. Tenía algunas preguntas sobre dónde la tenía que guardar y sobre qué tenía que hacer al dormir. ¿Qué haría cuando me tuviera que bañar? Estas no son más que preguntas prácticas, pero pensé que tendría que haber respuestas. Me diagnosticaron hace 6 años y a Emily hace 1 año. Cuando diagnosticaron a Emily, yo estaba en un estado diferente. Tenía más control y sabía más sobre la diabetes, por lo que mi preocupación era pensar en las complicaciones que podría tener mi hija, porque es muy diferente tenerla tú a que tu pequeña tenga diabetes. Ahora que utilizo la bomba, puedo realizar diferentes actividades. Fui al campamento de Boy Scouts y hice rafting, realicé todas las caminatas y lo hice sin mi madre y sin ninguna otra persona. Lo controlé con la bomba y todo fue muy bien. Si pudiera volver atrás y me ofrecieran la bomba al inicio de mi tratamiento, la utilizaría sin pensarlo y haría un pequeño esfuerzo inicial para que las cosas funcionasen, antes que volver a esos años de dolor y frustración y de no ver ninguna mejoría. Creo que si hubiese comenzado antes con una bomba, podría haber tenido hace tiempo el control que tengo ahora. Si pudiera volver atrás, al día en el que me diagnosticaron diabetes, sin duda, escogería la bomba mucho antes porque me ha ayudado mucho y creo que me habría gestionado bien, pero que nunca habría sido capaz de gestionar mi diabetes como lo hago ahora con la bomba. La bomba no solo me ha ayudado a realizar más actividades y a comer de una manera más sencilla, sino que ahora mi glicosilada ha mejorado y sigue haciéndolo. Es una máquina sofisticada que la puedes usar de forma básica. Cuanto más aprendas sobre ella, mejor control tendrás.